Jorge, Jorge, ¿se puede silenciar? Jorge Idarraga. Te olvidó el micrófono prendido. En realidad yo quiero que lo tengan prendido, pero obviamente para participar de la clase. Profe, ¿y estos videos dónde van a estar? ¿En qué sección del aula 24? En el aula 24, en la cátedra de Contabilidad Aplicada al Sector Turístico. Además, ya que estamos, les digo, yo probablemente la clase que viene no pueda estar el lunes, pero bueno, va a estar esta clase grabada, ¿sí? Así que no va a hacer falta que inmediatamente la recuperemos. Si después necesitan tener que la volvamos a hacer a la clase, ponemos algún día y la recuperamos. Pero ya la van a tener grabada y creo que la grabó Paula Longhi, que es profesora de Contabilidad 2, que justamente Contabilidad 2 para los contadores es evaluación y habla sobre los modelos contables, ¿sí? Así que la tiene muy clara sobre este tema, así que la clase que va a dar Paula Longhi obviamente es mucho mejor a la que podría dar yo. De todas maneras, yo no la doy porque tengo un compromiso personal. En realidad tengo una nena, tengo una de las nenas con un problemita de salud y justo me dio el médico turno para ese día y no puedo no ir. Porque si no, no es común que yo falte una clase. Bueno, ustedes son de los que les toca cursar la semana de Semana Santa, porque la mitad de los alumnos se van a perder esta semana. Nosotros por suerte la podemos ver. Así que van a quedar un poquito más adelantados que los otros alumnos, que los que cursan el jueves sobre todo, jueves o viernes no van a tener clase. Por eso sí que vamos bien con la cursada. Si ustedes, si quieren, ya tómense el compromiso y digan, el lunes que viene, a esta hora, me miro la clase de modelos contables de Paula Longhi, ¿sí? Y no, va a ser mucho más corta, porque los videos grabados son más cortitos. Debe durar 50 minutos. No creo que mucho más que eso. Así que anótenselo y tomen ese compromiso. Yo después de última les voy a publicar, le digo a Matías que les diga bien o les diga bien a dónde va a estar la clase para que ustedes puedan encontrarla fácilmente. Bueno, son las 7:10, tenemos 66, así que empezamos un poquito menos que las clases anteriores, pero bueno, me imagino que se irán sumando algunos compañeros. Vamos a compartir pantalla y vamos a grabar también la clase, así se las dejo después publicada. ¿Pudieron ver las clases anteriores? ¿Saben que están por lo menos? ¿Vieron que estaba? Las clases anteriores que tuvimos. Sí, sí. Bueno. Son muy largas, pero sí. Perdón, hay una compañera que pregunta si se va a grabar la clase de hoy porque está problemas con conexión y casi no puede ver nada. La acabo de poner a grabar, voy a intentar grabar todas las clases. De todas maneras, a partir de la próxima clase ya van a estar todas las clases grabadas, que son las del año pasado. Así que si alguno se pierde una clase, la va a poder ver desde ahí, ¿sí? Y de todas maneras, yo voy a grabar mis clases y la voy a seguir publicando, no tengo problema para eso. Ahí ya las puse a grabar. Voy a compartir la pantalla. Y obviamente hoy tenemos un tema bastante complicado. Esperen que pongo la filmina, después ya empiezo a charlar de eso. Bueno, si se acuerdan, la clase pasada vimos los elementos del patrimonio, el activo, el pasivo, el patrimonio neto, vimos la igualdad contable, vimos las variaciones permutativas, ¿sí? Entre activos, entre pasivos, entre patrimonio neto, vimos ejercicio contable, todo lo que era, que habíamos dicho que el sujeto de estudio de la contabilidad, ¿quién era? A ver si se acuerdan. El ente. Y el ente. ¿Y el objeto de estudio? El patrimonio. El patrimonio. Exacto. Y el patrimonio estaba compuesto por los recursos de la empresa y ¿quiénes del otro lado?
Por un lado estaban los recursos y del otro... ¿Los activos? No, los activos son los recursos. Los recursos. Y del otro lado... Lean, Las si quieren fuentes. agarren Los resultados. No. Vamos, chicos, que esto es importantísimo. Tienen que tratar de repasar esto. De un lado estaban los recursos, que eran los activos, y del otro lado, ¿cómo conseguimos los recursos? Tenemos las fuentes de financiación. Por proveedores. Claro, fuentes de financiación de esos recursos, que podrían ser fuentes externas y fuentes internas. Fuentes externas son, por ejemplo, los proveedores, y fuentes internas, los dueños de la empresa o los socios, ¿sí? Esto es fundamental que lo aprendan. Por eso la clase pasada parecía que lo habían entendido, además muchos me dijeron que estaba entendido. Lo que pasa es que se olvidan, 2 semanas sin tocar la contabilidad, se van a olvidar. Traten de repasar, de hacerlos prácticos, de repasar, porque si no, lamentablemente no les va a ir bien, que no es lo que queremos. Queremos que les vaya bien a todos. Entonces, de un lado tenemos, de la igualdad contable, tenemos todos los recursos, y del otro lado tenemos las fuentes que financian esos recursos, ¿sí? Lo llamamos activos, a los que estaban del lado derecho, y la fuente de financiación externas, pasivos, y patrimonio neto, que era la fuente de financiación interna, ¿sí? Entonces, esto era el objeto de estudio de la contabilidad, ¿sí? Y habíamos dicho que podían tener distintas variaciones, aumentos de activo, aumentos de pasivo, o sea, si variaba algo de un lado, probablemente tenga una variación del otro, ¿sí? O también podían haber variaciones dentro del mismo lado, por ejemplo, disminuye caja y aumenta rodados, ¿sí? Eso es una variación cuantitativa desde del lado de los activos. O podría ser que me aumente caja y del otro lado me aumenten los pasivos. ¿Qué quiere decir? Que me dieron un préstamo, me otorgaron un préstamo, ¿se entiende? ¿Sí? O que me aumente caja y me aumente el patrimonio neto. ¿Qué quiere decir? Que uno de los socios aportó plata. ¿Bien? Esto es un breve resumen de todo lo mucho que vimos en la clase pasada. Por favor, agarren el libro o las filminas o la clase y escúchenla de nuevo. ¿Sí? Porque si no, cuesta avanzar. Pero hay otra parte también del estudio del patrimonio, y es poder estudiar los hechos económicos que suceden dentro de una empresa, ¿sí? Hay variaciones patrimoniales que se dan producto de hechos económicos. Y estas variaciones patrimoniales ya no van a ser cualitativas, ¿sí? Van a ser cuantitativas, en cantidad. ¿Está bien? Y para que un patrimonio se modifique en forma cuantitativa, ¿qué tiene que pasar? Tiene que haber lo que llamamos resultado, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver en esta clase, que producen disminuciones en el patrimonio neto, ¿bien? Y los vamos a llamar resultados. Entonces, ¿qué es el resultado? O resultado del ejercicio, como más comúnmente lo vamos a llamar. Esto de la variación cuantitativa del patrimonio, ¿sí? Toda variación cuantitativa del patrimonio. ¿Qué quiere decir? Que el patrimonio aumenta o disminuye en cantidad. No atribuibles a aportes y retiros, ¿sí? Entonces, rápidamente, ¿qué estamos viendo acá? ¿Qué es producto de qué? ¿De una pérdida o de una ganancia? No hubo una persona que vino y me dejó dinero, ¿sí? Para que haya un resultado, positivo o negativo, esas operaciones me tuvieron que haber dado ganancia. ¿Bien? Si me dio ganancia, tengo un resultado positivo. Si me dio pérdida, tengo un resultado negativo. Y hay 2 enfoques, dice acá, para reconocer el resultado. Primero, por diferencia patrimonial. Igual unidad de medida, tiene que haber igual unidad de medida, o sea, todo medido en pesos argentinos, e igual criterio de evaluación, que esto de los criterios de evaluación lo vamos a ver un poquito en la próxima clase, ¿sí? Esto que yo le decía de los modelos contables. O por confluencia de ingresos y egresos. A ver, por diferencia patrimonial, ¿qué quiere decir? Acuérdense que en la clase pasada hablamos del ejercicio económico, ¿sí? Que eran periodos equidistantes donde se estudiaba lo que había pasado dentro del patrimonio de esa empresa en ese periodo. ¿Bien? Entonces, si nosotros tenemos el periodo 1, que me dice que el patrimonio neto es de 100, y tenemos el periodo 2, que me dice que el patrimonio neto es de 200,
si yo hago la diferencia, ¿qué me quiere decir? Que el patrimonio aumentó del periodo 1 al periodo 2 en 100 pesos, ¿sí? O sea, tuve un resultado positivo de 100 pesos, siempre y cuando no haya sido por un aporte de un socio, ¿sí? Eso es por diferencia patrimonial, o sea, agarras un ejercicio económico y lo comparás con el otro ejercicio económico. Y ahí podés ver cuál fue la diferencia en los resultados, ¿sí? Si tuviste ganancias o si tuviste pérdidas. O confluencia entre ingresos y egresos, donde debe haber la misma unidad de medida, obviamente. Tiene que estar todo evaluado en pesos y del mismo momento, ¿sí? Entonces ahí yo puedo ver, entró esto, ingresó, egreso. Voy haciendo todas estas diferencias de todas esas operaciones económicas que se realizaron dentro del ejercicio, y cuando llego al final del ejercicio puedo saber si obtuve ganancias o si obtuve pérdidas, ¿sí? Si los ingresos fueron mayores a los egresos, obviamente voy a tener ganancias. ¿Bien? Bueno. Entonces estas son las dos formas de poder darme cuenta si hubo qué resultado tuvo el ejercicio. Si tuvo resultado positivo o negativo. O sea, por diferencia patrimonial, comparando un patrimonio con el otro, o por confluencia de ingresos y egresos. A ver, ¿a alguno se le ocurre cuál puede ser mejor de estos dos? ¿O qué diferencia hay entre uno y otro? Si ustedes son los dueños de la empresa. Perdón, ¿puedes volver a repetir el último? Por confluencia de ingresos y egresos. Van viendo, ingresa, egresa, y al final tienen un resultado, ¿sí? Si ese resultado me da que hubo mayores ingresos que egresos, quiere decir que tuve resultado positivo, o viceversa. Yo creería que esa, pero porque por una cuestión de que por ahí suena como más simple, ¿no? Como más simple, es esa, pero no es porque es más simple. A ver, ¿qué se le ocurre? ¿Por qué conviene esta? Porque no divide en temporadas, por ejemplo, en la diferencia patrimonial, que vos podés, que a lo que voy es que si vos tenés un hotel, ¿no? Y trabajás por temporada, una temporada alta y una temporada baja, capaz que con la confluencia de ingresos y egresos no lo podés deducir a ver qué temporada trabajó más, y con la diferencia patrimonial sí, porque son la misma unidad de medida y el mismo criterio de evaluación. No, ¿sabes por qué? Porque vos estás utilizando un año en los dos sistemas. Comparás un año completo con otro año completo, o sea, pasaste todas las temporadas, y en el por confluencia también vas a utilizar todos los ingresos de un año con todos los egresos del otro año, del mismo año, ¿sí? Okay. Entonces, como es un año completo en los dos casos, pasan por todas las temporadas, ¿sí? Así que no sería tampoco por eso. A ver, ¿a alguno se le ocurre otra cosa? No hay que esperar un año. ¿Puede ser? No. Yo había leído... En realidad sí hay que esperar un año porque hay que pasar todo el año para poder sacar el resultado. Yo había leído que el primero era que no se podía conocer las causas que generaron el resultado y el segundo sí. Exactamente, muy bien. Para la compañera anterior que dijo que no hay que esperar un año, ¿quién fue? Yo, pero entendí mal entonces. Belén, no entendiste mal. Entendiste una parte. Está bien lo que vos decís. Si vos querés saber un resultado parcial, por ejemplo, cuánto gané este mes, ¿sí? Si tenés una heladería, cuánto gané en el periodo de verano, con el método de confluencia de ingreso y ingreso lo podés obtener. Con el de diferencia patrimonial, lamentablemente no. Así que está bien lo que estás diciendo, ¿sí? Pero sobre todo, la diferencia es lo que dijo Bárbara, ¿no? Sí, Bárbara. ¿Qué habías dicho, Bárbara? A ver si lo repetís a tu compañera. Sí, que el de diferencia patrimonial no permite conocer las causas que generan el resultado. Y en el segundo sí te dice qué causas generan esa diferencia. Exactamente. ¿Por qué? Porque nosotros, chicos, con el de confluencia de ingresos y egresos, estamos viendo en el momento que ingresa esto, ingresó, me pagaron tanto
Es más detallado, ¿no, profe? Me pagaron tantas habitaciones de hotel, me pagaron tantos souvenirs, me pagaron tantos pasajes aéreos, pagué al proveedor. Entonces yo puedo ver ingreso por ingreso y egreso por egreso todo lo que está pasando, ¿se entiende? En cambio, como con el diferencia patrimonial solo tengo el número, cantidad de patrimonio este año, menos cantidad de patrimonio del otro año, ¿se entiende? No, pasé hace Entonces un la ratito información y en el no segundo es mucho más las empanadas rica. los míos se las quieren, porque dijo que sopa no, porque era fea la sopa que le dejó mano. ¿Quién habla? Eve, ¿podés silenciar tu micrófono, por favor? Bueno, ¿se entiende, chicos? Más o menos quedó claro. Entonces, por confluencia de ingresos y egresos, nosotros vamos a tener mejor calidad de información, porque podemos saber, primero, como dijo una de las compañeras, si yo quiero tener cuántos resultados tuve en un periodo más pequeño que el ejercicio completo, lo puedo obtener. Pero segundo, tengo bien el detalle de qué ingresó y qué egresó. ¿Se entiende? Entonces tengo mejor calidad de información. Bueno, si entendemos, continuamos. Acá más o menos va a explicar lo que estamos diciendo. Entonces, resultado por diferencia patrimonial se determina por diferencia entre dos lecturas del patrimonio, sin considerar los aportes y retiros de los propietarios, ¿sí? Estamos hablando de resultados, ¿sí? Si un socio puso plata, eso no fue un resultado, no fue una ganancia, ¿se entiende? Estamos hablando de resultados positivos o negativos que dieron lugar a las que se dieron lugar por las operaciones que realizó la empresa. Entonces, la fórmula sería esta: el resultado del ejercicio por diferencia patrimonial es igual al patrimonio neto del periodo F, ¿sí? O el periodo 1, menos el patrimonio neto del periodo I o del periodo 2, ¿sí? Menos aportes, más retiros. Ojo, no se confundan con esto. ¿Por qué le restamos los aportes y le sumamos los retiros? Que se anulen, ¿no? A ver, ¿alguien me lo sabe decir? Tenemos el patrimonio neto del ejercicio 1. Le restamos el patrimonio neto del ejercicio 2. Porque los aportes no son ganancias, pero lo que se retira sí. Exactamente, los aportes no son ganancias, ¿sí? Entonces hay que sacarlo del resultado. Los retiros pudieron haber sido ganancias, ¿bien? Entonces todo lo que se llevaron lo volvemos a poner, ¿sí? Y todo lo que aportaron los socios lo sacamos, para que no nos confunda, ¿sí? La parte que pusieron los socios, que no fue ganancia. ¿Bien? Bueno, vuelvan a ver todo esto, porque esto, cerramos la computadora y se olvidaron de esto. Por diferencia patrimonial, existirá ganancia o superávit si el patrimonio neto aumentó. Existirá pérdida o déficit si el patrimonio neto disminuyó. O sea, cuando yo hice la comparación del patrimonio neto 1 y del patrimonio neto 2, si el patrimonio neto 2 es mayor, que es el que viene después, es porque mi patrimonio aumentó, porque tuve ganancias. ¿Sí? Apaguen el micrófono, chicos, no se escucha. Profe, ¿los puede silenciar usted? Lo que pasa es que voy a silenciar a todos. Como tengo la pantalla compartida, estoy leyendo, no los puedo ver a todos. No sé quiénes son. Pero les pido que respeten, chicos. Si no quieren escuchar la clase, no hay problema, yo se las dejo grabada. Sí, profe, pero creo que si uno necesita hablar, puede habilitar igual o no. Si usted lo silencia por completo, creo que se puede, me parece. Sí, se puede. Sinceramente me gustaría no silenciarlo. Les pido por favor que el que no quiera, no hay problema porque la clase queda grabada. La puede escuchar cuando quiera. ¿Bien? Pero que respete la clase a los compañeros sobre todo. No dijeron nada. No dijeron nada. Bueno. O sea, ¿Quién es el que habla? ¿No me dicen quién es el que habla? Pérez Méndez, algo así es. Micro puede tomar solamente los esenciales. Joaquín Méndez, Joaquín Pérez Méndez. Joaquín. No está.
Bueno, No, habrá dejado el micrófono abierto y se fue. y se fue. Bueno, seguimos. Entonces, por diferencia patrimonial decíamos, si el patrimonio neto inicial es menor que el patrimonio neto que viene del ejercicio que viene después, quiere decir que hubo aumento de patrimonio y hubo ganancia. Y al revés, si el patrimonio neto 1, del ejercicio 1, es mayor al que vino después, quiere decir que tuve pérdida. ¿Sí? Dice que este enfoque tiene la limitación de no dar a conocer las causas que generaron el resultado del periodo, que fue lo que hablábamos recién. ¿Sí? No sabemos las causas, sabemos solo el monto. Gané o perdí, pero no sabemos por qué gané o perdí. ¿Sí? Esa es la diferencia. Pero el otro es más detallado, el otro. Exactamente. Tenemos mejor calidad de información. ¿Bien? Y acá hay dos ejemplos. Por ejemplo, tenemos del lado izquierdo los activos con un total de 1.000 pesos. Del otro lado tenemos los pasivos, activos, recursos. Chicos, acuérdense, recursos de la empresa para poder funcionar necesita activos, son los recursos de la empresa. ¿Sí? ¿De dónde sacamos estos recursos? Y de las fuentes de financiación externas, que son los pasivos, y la interna, que es el patrimonio neto. ¿Bien? Bueno, repaso de la clase anterior fue eso. Entonces, tenemos momento 1, situación patrimonial del momento 1. 1.000 pesos de activo, 400 pesos de pasivo, o fuentes de financiación externa, y 600 pesos de patrimonio neto, que fue lo que pusieron los socios. ¿Sí? De estos 1.000 de activo, 400 me los financié con fuentes externas y 600 con fuentes propias. ¿Qué pasó? Eso fue el primer año. ¿Qué pasa con el segundo año? O momento 2. Tengo fuentes de recursos o activos 1.500. Pasivos 500. Y patrimonio neto 1.000. ¿Sí? Entonces, si yo comparo la situación inicial 1 con la situación inicial 2, ¿qué puedo ver rápidamente? Tuvo ganancia de 400 pesos. Que tuvo una ganancia de 400 pesos. ¿Por qué? Porque le aumentó el patrimonio neto. Exactamente. ¿Ves que fácilmente obviamente acá hay que ver si no fue por aporte. Estamos suponiendo que no fue por aporte, sino por la actividad económica del ente, ¿sí? Entonces obtuve resultados positivos. Entonces, teniendo en cuenta esos dos momentos, podemos conocer el resultado del periodo comprendido entre el momento 1 y el momento 2. Entonces, patrimonio neto del momento 2 menos el patrimonio neto del momento 1 son 400 pesos, lo que dijo recién mi compañero. Si los propietarios no realizaron aportes ni retiros de capital, ¿sí? ¿Se entendió? O sea, obtuve incremento o ganancia si no se realizaron aportes ni retiros. Si no, acuérdense cómo era la fórmula, ¿sí? Sumo los retiros y resto los aportes para saber si estos 400 realmente fueron resultados o no. ¿Bien? El incremento obedeció a la gestión de los administradores o a hechos que modificaron el activo y o el pasivo, ¿sí? Resultados. ¿Está bien? Porque puede haber sido que a mí me fue muy bien porque tengo muy buenos administradores, o porque la empresa tiene un muy buen producto, que se vende mucho, qué sé yo, pero también me pude ir bien por algún hecho aislado, ¿sí? Aumentar el patrimonio por cualquier otro hecho aislado. Tuve un resultado positivo porque me dieron una donación, porque el Estado me condonó una deuda, ¿sí? ¿Se entiende? Hay muchas causas de resultados positivos o negativos. Ahora vamos a ver por confluencia de ingresos y egresos, ¿sí? Tiene que haber igual unidad de medida, quiere decir que todos los bienes deben estar valuados a la unidad de medida del mismo momento, ¿sí? Esto sobre todo lo podemos ver en los estados contables en contextos inflacionarios. La unidad de medida de enero, un peso de enero no es igual a un peso de diciembre después que pasó todo un año con inflación, ¿se entiende? La próxima clase lo van a ver bien esto. O sea que yo, si todo lo que tengo en enero, tengo que reexpresarlo, se dice, y llevarlo a unidad de medida del mismo mes que va a ser en diciembre. ¿Bien?
Hay un método para hacerlo, no lo vamos a ver hoy, ¿sí? Entonces siempre tiene que estar valuado a la misma unidad de medida, porque si no te da cualquier cosa. Estás comparando pesos de enero, pesos de febrero, de marzo, con pesos de diciembre y cambia muchísimo. ¿Bien? Son cosas totalmente distintas. Por eso no se pueden comparar si no hacemos esa reexpresión o ese ajuste. Entonces, a través de la comparación de las corrientes positivas y negativas de las variaciones patrimoniales ocasionadas por la operatoria del ente o hechos del contexto, ¿sí? Entonces, van haciendo operaciones positivas y negativas, y nos va dando un resultado. Permite conocer además de los resultados, las causas que lo generaron, ¿sí? Como estábamos diciendo hoy. ¿Cuáles son esas causas? Son flujos de ingresos, de costos, de gastos, de ganancias, de pérdidas, ¿sí? Que pueden originarse con transacciones con terceros, por ejemplo una venta, hechos internos, ejemplo, obtener una cosecha, ¿sí? Te aumentó, vos sembraste y cosechaste, y ese fruto que creció y se reprodujo te dio una ganancia. Hechos del contexto, por ejemplo, cambio de cotización de una moneda extranjera, bueno, y hay un montón de ejemplos más que se le ocurren, ¿sí? Y acá vamos a empezar a hablar de ingresos, costos, gastos, ganancias y pérdidas, que aunque en el lenguaje habitual utilizamos muchas de estas palabras como si fueran sinónimos, no son sinónimos, ¿sí? Entonces acá van a empezar a ver cuáles son las diferencias entre ingresos, gastos, costos, ganancias, pérdidas. Vamos a hablar un poco de las variaciones patrimoniales. Para cumplir con los objetivos propuestos, los entes utilizan sus activos en forma dinámica, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que continuamente los recursos los estamos utilizando, compramos, vendemos, producimos, cambiamos. Esto provoca constantes cambios en la magnitud, en la cantidad y en la composición, en la calidad de los elementos que componen el activo y el pasivo, ¿sí? Por ejemplo, un cambio cualitativo en la calidad es: compro un vehículo. ¿Qué voy a tener? Dentro del activo tenía dinero en efectivo. Me gasté esa plata para comprar el vehículo. ¿Me varían los recursos? ¿Me varía el activo? A ver quién me contesta. Si yo compro un vehículo en efectivo, ¿varía el activo? No creo. No, porque sigue siendo activo. Sigue estando dentro del activo. Varía en forma cualitativa. ¿Por qué? Porque ya no tengo pesos y ahora tengo un vehículo. Pero cuantitativamente sigo teniendo lo mismo porque el vehículo valía esos pesos que me gasté. ¿Bien? Entonces podemos tener cambios cualitativos o cuantitativos. Cuando tenemos variaciones cuantitativas, es ahí donde se generan esas operaciones económicas que me dan resultados, ¿sí? Cuando el cambio es cuantitativo, voy a tener o un resultado positivo o un resultado negativo. Cuando es cualitativo, no va a haber resultado ni positivo ni negativo, ¿sí? Consecuentemente, los cambios en el activo y en el pasivo provocan cambios en la magnitud, cantidad y composición, calidad del patrimonio neto, ¿sí? Todos estos cambios que tenemos dentro de los componentes del activo y del pasivo provocan cambios también en el patrimonio neto. Obviamente también pueden ser cualitativos, si no hubo una diferencia en cantidad, ¿sí? ¿Cuáles son las variaciones cuantitativas del patrimonio neto? Recién vimos una cualitativa, ¿sí? Cuando cambiamos pesos por un vehículo. Esa es una variación cuantitativa. O me entregan un préstamo. Me dan pesos, aumenta el activo y me aumenta el pasivo en la misma proporción. Eso también es cualitativo, ¿sí? No se equivoquen. O sea, me aumentó de un lado el activo, pero del otro lado me aumentó el pasivo. La igualdad se sigue manteniendo. ¿Bien? Entonces, producen cambios cuantitativos en el activo y o en el pasivo en distinta magnitud, lo que origina un aumento o disminución del patrimonio neto, en cualquiera de sus componentes, capital o resultado, ¿sí? Entonces, a ver qué quiso decir acá. ¿Cuáles son las variaciones cuantitativas? Aquellas
que producen cambios en la cantidad del patrimonio neto. ¿Sí? Si el patrimonio neto aumentó o disminuyó, quiere decir que hubo una variación cuantitativa, ¿sí? Que hubo resultado. Ahora más adelante lo vamos a ver más prolijo. Entonces, las cuantitativas no hay resultados. Claro, siempre que hay una cuantitativa, hay resultados. En las que no hay resultados es en las cualitativas. A ver, si yo compro un vehículo, volvemos al ejemplo del vehículo. Si compro un vehículo en efectivo, no hubo resultado, no hubo variación cuantitativa. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí. Eso es cualitativo. Es cuantitativo cuando aumenta o disminuye el patrimonio neto. ¿Bien? Si yo un vehículo que vale 100.000 pesos, lo vendo en 150.000, ¿sí? ¿Ahí qué voy a tener? A mí no me suena Un resultado positivo. Voy a tener un resultado positivo y una variación cuantitativa. ¿Se entiende? ¿Sí? Chicos, todos entienden esto, miren que es importantísimo. Por ejemplo, un préstamo que dé la empresa sería una variación cuantitativa del patrimonio neto. ¿Cuándo sería cuantitativa y cuándo no? Puede ser las dos cosas. Cuando da el préstamo, sería cuantitativa. ¿Qué condiciones tiene que tener ese préstamo? No sé. Pensar un poquito. Me tiene que aumentar el patrimonio. ¿Cómo? Ah, que después vuelva a ingresar Que tenga intereses. Que tenga intereses, exactamente, que yo tenga una ganancia. Si yo presto 100 y me devuelven 100, 103. El patrimonio no se modifica. Es Ahora, si yo presto 100 y me devuelven Ah, 120 porque tuve un interés de 20, ahí es modificativo. Cuando tiene interés es cuantitativa y si no tiene interés es cualitativa. Exactamente. Bien. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Vamos bien. Entonces, Profe. la variación... ¿Cómo? No, si voy a preguntar si podía explicar de nuevo el ejemplo del auto. Cuando compras un auto, que no te aumentan el activo. Bien. Si yo compro un auto en efectivo, ¿sí? A 100.000 pesos, y yo pongo de mi activo, saco 100.000 de mi activo, pero me ingresan 100.000 por el auto vale 100.000, no hubo variación cuantitativa, ¿sí? Hubo variación cualitativa, porque dejo de tener dinero en efectivo y ahora tengo un auto. Pero en la cantidad del patrimonio no se me modifica, tengo lo mismo, tengo un auto que vale 100.000 pesos. ¿Se entiende? Ahora sí, sí. ¿Cuándo se modifica? Cuando yo ese auto lo vendo y en vez de venderlo a 100.000, que es lo que vale en mi patrimonio, lo vendo en 150. Y ahí me aumentó mi patrimonio en 50. Ahí sí es cuantitativa, porque tengo una ganancia. Tenga ganancias o pérdidas, va a ser cuantitativa igual. Bueno. Cuando tengo ganancias o pérdidas, es cuantitativa. Cuando el patrimonio no se modifica porque no obtuve ni ganancia ni pérdida, es cualitativa. Claro, perfecto. ¿Bien? Gracias, profe. Sí, clarito. Entonces, las variaciones cuantitativas del patrimonio neto pueden surgir por los aportes y retiros de los propietarios del ente, operaciones con los propietarios. ¿Qué quiere decir acá? Obviamente, si un socio puso plata, hay una variación cuantitativa del patrimonio, ¿sí? Pero no se confundan, esto no se dio por un resultado. Se dio porque alguien puso plata o retiró plata. Bien, entonces el patrimonio te aumenta o te disminuye. O por los resultados. Los resultados de las operaciones del ente y de otras situaciones, operaciones con terceros, hechos internos y de contexto. O sea, compra, venta, esa venta del auto que yo les dije, ¿sí? Yo le vendí el auto a un tercero, se lo vendí a un valor más elevado de lo que yo lo compré, obtuve una ganancia. ¿Bien? Esas son dos formas de que haya variaciones cuantitativas. ¿Cuáles producen resultados? Y la segunda, ¿sí? Las operaciones con terceros. ¿Bien? Las variaciones cualitativas del patrimonio neto son, por ejemplo,
Activos por otro activo, recién lo vimos. Dinero en efectivo por un vehículo que valía eso, ¿sí? Pasivos por otros pasivos. ¿Sí? A ver qué se le ocurre acá. Un pasivo por otro pasivo. ¿Alguno me puede dar un ejemplo? Si yo tengo una deuda de palabra que no está documentada, y a los 2 meses le digo, bueno, ya pasaron 2 meses, vamos a hacer un documento que diga que vos me debés esta plata. Pasa a ser una deuda no documentada a una deuda documentada. ¿Se entiende? Cambia el concepto de la deuda, la forma de la deuda, ¿sí? Pero en cantidad sigue siendo el mismo pasivo. ¿Bien? Esa de pasivo por otro pasivo puede ser cuando se compra a contrafactura, que pago una y después saco otra. No, porque vos tenés que ver hecho por hecho. Ahí tendrías 2 hechos. Ok. ¿Sí? Pues, el hecho 1 es que tenés un pasivo. Después lo pagaste, dejó de existir ese pasivo, pero sacaste de nuevo otro pasivo más. ¿Sí? Lo pagás después. O sea, vos tenés que ver operación por operación. ¿Bien? Okay. Esto cuando tenés una deuda y esa deuda cambia la modalidad. El ejemplo más común es ese. Vos hoy me prestaste plata a mí, porque estaba apurado y te dije, Leandro, mira, yo necesito plata, ¿me podrás prestar? Me das 100.000 pesos hoy. Y mañana, como fue urgente, me decís, bueno, listo, mañana te veo y firmamos un documento para decir que me la vas a devolver en tal fecha. ¿Sí? Entonces, yo hoy tengo una deuda no documentada de 100.000 pesos. Mañana, cuando la documente, esa deuda no documentada va a dejar de existir y se va a transformar en una deuda documentada, pero siempre es por 100.000 pesos. Es la misma deuda, ¿sí? Yo te sigo debiendo a vos, pero de otra forma, con una deuda documentada. ¿Bien? Bien, gracias. Aumentos o disminuciones de activos y pasivos por importes equivalentes. Aumentos o disminuciones de activo y pasivo por importes equivalentes. Pagué una deuda. ¿Sí? De un lado tenía dinero en efectivo dentro de los activos y del otro lado tenía una deuda por 100.000 pesos. Dejo de tener 100.000 pesos de activo, pero dejo de tener también 100.000 pesos de deuda. ¿Se entiende? Entonces, la igualdad se sigue manteniendo. De un lado se redujo y del otro lado se redujo también. ¿Sí? Estamos viendo cualitativas, no cuantitativas. Aumentos o disminuciones, eso lo vi. El patrimonio neto no varía en su magnitud, cambian sus componentes, ¿se entiende? El patrimonio neto en ese caso sigue siendo el mismo. Lo único que tengo menos dinero en efectivo y tengo menos pasivo. ¿Bien? Pero el patrimonio neto en este caso no se modificó. Entonces esas son las variaciones cualitativas. De otro enfoque, las variaciones patrimoniales pueden generarse por operaciones del ente con los propietarios. Estos son aportes. Operaciones de entes con terceros o surgidas de hechos externos o internos. Ventas, cosechas. Eso ya lo habíamos hablado. Cuanto a las variaciones patrimoniales generadas por operaciones con los propietarios, pueden producirse variaciones. En magnitud, cantidad del patrimonio, variación cuantitativa. ¿Sí? Un socio pone plata, aumenta el patrimonio, es una variación cuantitativa. Un socio retira plata, disminuye el patrimonio, variación cuantitativa. O solo en la composición, calidad del patrimonio o variación cualitativa. Un ejemplo, después lo van a ver bien más en el transcurso de la cursada, pero puede ser que un socio tiene un aporte, o por ejemplo se capitalizan ganancias. Yo tengo resultados positivos que fueron acumulándose en varios periodos, eso está dentro del patrimonio, todas esas ganancias, y a la asamblea me dice, bueno, yo voy a distribuir en acciones, ¿sí? No en efectivo, en acciones. ¿Qué quiere decir? Que esas acciones siguen estando, ese patrimonio sigue estando dentro del patrimonio de la empresa, ¿sí? No se va al bolsillo de los socios, queda dentro de la empresa, pero con otra figura. Ahora van a ser acciones en circulación, ¿sí? Por ejemplo. O genere una reserva.
hay varias reservas, lo vamos a ver más adelante también. La ley te dice que de las ganancias un porcentaje tienen que quedar para una reserva legal, reserva estatutaria. O sea, yo de los resultados acumulados, que todavía no los tengo asignados a ningún lado, le cambio la forma y lo paso y genero una reserva legal. ¿Sí? Entonces sigue la cantidad de patrimonio no cambia, cambia la figura de ese porcentaje, ¿sí? Que era resultado no asignado y pasa a ser una reserva, por ejemplo, ¿sí? Pero no se va, no es parte de las ganancias que se van al bolsillo de los socios, se queda, ¿sí? Entonces cambia cualitativamente. Si el patrimonio no se me modifica en su cantidad, el cambio es cualitativo. En cuanto a las variaciones patrimoniales generadas por operaciones con los propietarios, que producen cambios en magnitud del patrimonio neto, pueden graficarse. Entonces, operaciones que producen cambios en la magnitud del patrimonio neto. Más activo, más patrimonio neto. Este es un ejemplo claro de un aporte de un socio, ¿sí? Puso plata, me aumentó el activo, y obviamente me aumenta el patrimonio neto del otro lado. En el pasivo, fíjense, está en cero, no pasó nada. O puede haber menos pasivo, más patrimonio neto. A ver, si a alguien se le ocurre este ejemplo, ¿qué pudo haber pasado acá dentro del patrimonio? Se adeudó una deuda. ¿Cómo, Jorge? Que se cobró una deuda. No que se condone, sino que uno de los socios, ¿qué hizo acá? Pagó la deuda. Pagó Uno la de los deuda, socios ¿sí? aportó para Para pagar la esa deuda. deuda. Entonces se disminuyó el pasivo y me aumentó el patrimonio neto, o sea, la porción que el socio, que le corresponde al socio por haber pagado esa deuda. ¿Bien? Eso pueden ser dos casos de aporte o dos casos de retiro. A ver, menos activo, menos patrimonio neto. Le pagué en efectivo dividendos a los socios, ¿sí? De mis ganancias le di a los socios para que se lleven. ¿Está bien? O más pasivo, menos patrimonio neto. ¿Qué pasó acá? Profesor, Sí. sí, la verdad que no entiendo cómo está leyendo esas igualdades. Son, no entiendo cómo las está leyendo, la verdad. Bueno, acordate que la igualdad, ¿cómo era la igualdad? A ver qué vimos Sí, nosotros. por eso voy a tratar de no dejar nada al alcance, nada, subir todo, a ver si tal vez la vaya a querer agarrar algo. ¿Quién habla? Igual no te preocupes, tía. Yo no. A tu niña la voy a cuidar bien, voy a estar pendiente por qué cosa tía. Tía, No, el a la teléfono. Lula hay que ¿Quién está ponerle hablando? curar algo de ahí de su Paola. patito o Pao no. 9464/1. Pao 94. No, che, de acá ya lo he hecho temprano, ahora lo va a echar mañana, no la Pao. pasa que ella siempre para con esta patita y sí. Ahí saqué el audio. Listo. Si quiere volver a Visual Mail, le pongo, si no puedo poner el audio, se lo puedo escuchar. ¿Cómo era la igualdad? ¿Cómo era la igualdad? Viviana me está hablando, ¿no? Sí. ¿Cómo era la igualdad? Que los activos eran iguales al patrimonio neto, ¿sí? Más el pasivo. Más el pasivo. Bueno, en el primer caso, el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Lo que pasa es que acá el pasivo no se modificó, es cero. No hay pasivo en este caso. ¿Sí? Ajá. Entonces, te dice que un aumento de pasivo es igual a un aumento del patrimonio neto. Porque siempre tiene que... Si aumenta de un lado, tiene que aumentar del otro. ¿Sí? Además, ahí está implicando que aumentó el activo. Claro. Si aumenta de un lado, sí o sí, para que se dé la igualdad, tiene que aumentar del otro. ¿Bien? Yo pensé que estaban sumando. Está bien. Sí, siga, por favor. Bueno, entonces, si aumenta el pasivo, del otro lado me marca que no hay, el activo, perdón, me marca que no hay pasivo y que me aumenta el patrimonio neto. ¿Esto qué quiere decir? Que algún socio puso dinero en efectivo, por ejemplo. Entonces, por un lado, se muestra el activo, el dinero en efectivo que aportó el socio, y por el otro lado, el aumento del patrimonio neto, que es la parte del socio que puso.
¿Se entiende? ¿Eso podría ser también cuando se inicia la empresa? Puede ser cuando se inicia la empresa o puede ser en cualquier momento. Porque el socio puede aportar en cualquier momento si se necesita. ¿Bien? Está bien. Del otro lado, está del lado del activo 0. Pero ¿qué pasa? Para que la igualdad se dé, del otro lado, si hubo una variación, se tiene que compensar. Claro. O sea, me disminuyó el pasivo y me aumentó el patrimonio neto. ¿Qué quiso decir acá? Como bien lo dijo tu compañero, que los socios, en vez de aportar dinero en efectivo y aumentar mi activo, ¿qué hicieron? Pagaron una deuda que tenía la empresa. Se hicieron cargo de este pasivo, entonces este pasivo me disminuyó. ¿Bien? Claro. Son dos formas de aportar distintas. Podés aportar poniendo plata, podés aportar pagando una deuda. Claro, pero tiene que ser en la misma magnitud para que se conserve la igualdad, porque si no, no se conserva. Siempre va a ser la misma magnitud, porque estás viendo lo mismo de los dos lados. Claro. ¿Entendés? No digo Nunca que puede ser en distinta magnitud. Claro. ¿Bien? Está bien. Este socio, el socio PN, aportó 100.000 pesos que están acá. Nunca puede ser distinto. Este socio PN pagó la deuda de 100.000 pesos que están acá. Siempre va a ser igual. Está. ¿Bien? O puede haber dos formas de retiro. Bueno, o dos formas de retiro. Menos activo, menos patrimonio neto. ¿Qué pasó acá? Se le pagó al socio. Se fueron con dinero en efectivo. Tengo 100.000 pesos menos en el activo y el socio se fue con 100.000 pesos que pasaron a ser parte de su patrimonio. Ya no es más parte del patrimonio neto de la empresa. ¿Bien? Entonces por eso se me disminuye el patrimonio neto. Se fue, esa plata se fue, ya no es más de la empresa. Claro. ¿Bien? O otra forma de retiro. Más pasivo, menos patrimonio neto. A ver, ¿quién se da cuenta de esto? Tiene una deuda. Y aquí tomaron deuda. En vez de pagarle al socio dinero en efectivo, le dije, bueno, te voy a pagar dentro de unos días. ¿Sí? Claro. Entonces, parte del retiro, en este caso, en el caso de arriba, el retiro fue en el momento, en efectivo. En el caso de abajo, le digo, bueno, esperá que te voy a pagar dentro de 10 días. ¿Sí? Entonces me genera el compromiso de pagarle al socio esa plata. Me aumenta el pasivo y me disminuye el patrimonio neto. ¿Bien? Entonces la igualdad en todos los casos se sigue dando. ¿Se entiende? Sí. Entonces estas fueron 4 operaciones que pueden hacerse con los propietarios. ¿Sí? En los cuales producen cambio de magnitud. Fíjense que en todas aumentó o disminuyó el patrimonio neto. ¿Bien? Pero fueron con propietarios, no fueron resultados. No fueron ni ganancias ni pérdidas. Gracias. No, por nada. Las variaciones patrimoniales generadas por operaciones con los propietarios que producen cambios solo en la composición del patrimonio neto no afectan la magnitud del mismo. O sea, si aumentos y disminuciones del patrimonio neto, esto no. Operaciones con los propietarios que no afectan la composición, no afectan en magnitud la composición, algo les dije recién. Por ejemplo, tenemos 1.000 pesos en resultados acumulados, que fueron las ganancias que yo vengo acumulando de varios ejercicios, y genero una reserva legal. ¿Sí? Entonces esa plata sigue estando dentro del patrimonio, no se fue al bolsillo de un socio, sigue estando dentro del patrimonio de la empresa, con otra figura, deja de ser resultado acumulado y pasa a ser una reserva legal. Más adelante van a ver bien de qué se trata todo esto. Pero a lo que voy es que dentro del patrimonio tenemos distintas posibilidades de mostrar el patrimonio neto, ¿sí? Acciones en circulación, dividendos en acciones, reserva legal, reserva estatutaria, reserva resultados no asignados. Entonces, todas estas es el patrimonio dividido en distintas partes, ¿sí? Entonces, si en una de esas partes es reserva legal, en algún momento puede llegar a pasar esa parte de reserva legal de resultados acumulados, perdón, puede pasar a ser una reserva legal.
No sé si se entendió muy bien, porque me confundí yo hablando. Nosotros tenemos la reserva, los resultados acumulados, que fueron las ganancias que vamos obteniendo ejercicio a ejercicio, ¿sí? Eso pasa a ser parte del patrimonio de la empresa. Todas las ganancias pasan a ser parte del patrimonio. Entonces, saco una porción de resultado acumulado y formo una reserva legal, ¿sí? 100 pesos, supónganse. Esos 100 pesos siguen estando dentro del patrimonio. Entonces, el patrimonio no se modificó cuantitativamente, sí cualitativamente. Porque en vez de tener todo resultados acumulados, ahora una parte de esos resultados acumulados pasaron a ser reserva legal. ¿Bien? No es tan fácil para que lo vean porque todavía no vieron los estados de situación patrimonial, que después cuando lo vean más al fin de la cursada se van a dar bien cuenta de esto. ¿Sí? Lo que tienen que saber es que puede haber cambios cualitativos dentro del patrimonio. ¿Sí? No disminuye ni aumenta el patrimonio. Cambian. Aumenta el patrimonio, disminuye el patrimonio en la misma proporción. Disminuye de un lado, aumenta del otro. Siempre todo dentro del patrimonio. Sí. Sí, una consulta. Eso de que disminuye el patrimonio sería en el ejemplo porque yo saco esos 100 pesos para ponerlo en las reservas. Por eso Exactamente, sería pero que las disminuye. reservas también es parte del patrimonio. ¿Se entiende? Claro, Es o otro sea, pero concepto, no. es otro concepto dentro del patrimonio. Entonces yo saco de una parte del patrimonio que se llama resultado acumulado y esa parte pasa a ser reserva, que es otra parte del patrimonio. Claro, pero no se pone como negativo dentro del patrimonio neto. Porque no lo saco. ¿Aumenta o disminuye? Aumenta de un lado y disminuye del otro. Por eso acá en la ecuación te dice más patrimonio neto, menos patrimonio neto. Porque te disminuye de resultado acumulado, pero te aumenta en reserva legal. Está bien. Sí, sí. Entonces, cuando las variaciones son en la composición, o sea, en la calidad, son variaciones cualitativas. Exactamente. Bien. Y cuando es en cantidad... ¿Eso podría ser también un cambio de moneda? Como ahorro, que la empresa tenga peso y compre dólares para... No, porque ahí estás cambiando un activo por otro. Vos tenés dinero en efectivo en pesos y cambiás dólares por la misma cantidad. O sea, es cualitativa, sí, dentro del activo es cualitativa. Es lo mismo que si tenés peso y compras un auto, ¿sí? El dólar hoy también se ve como un bien. Sí. Es un bien. Sí, ¿Bien? tal cual. Esa modificación es cualitativa. Ahora, si el mes que viene esos dólares aumentaron su cotización, ahí vas a tener un resultado positivo y una variación cuantitativa. Claro, pasan a ser cuantitativas. En cuanto a las variaciones patrimoniales generadas por operaciones con terceros o surgidas de hechos externos o internos, pueden producir solo variaciones cualitativas, según algunos autores, operaciones permutativas, o variaciones cuantitativas, según algunos autores, operaciones modificativas. ¿Sí? Acá lo que te dice que las cualitativas las pueden llamar también permutativas, o las cuantitativas las pueden llamar modificativas. ¿Sí? ¿Cuáles pueden ser operaciones cualitativas? ¿Algo vimos de esto? ¿O permutativas? A ver, ustedes me van a ir dando ejemplos. Más activo, más pasivo. Un préstamo. Me otorgan un préstamo. Me aumenta el dinero en efectivo y me aumenta del otro lado el pasivo por el préstamo. Menos activo, menos pasivo. Un pago de una deuda. Pago ese mismo préstamo. Me disminuye el pasivo, me disminuye el activo. Más activo, menos activo. Cambio de dólares. Compra de dólares. Eso. Bien. Disminuyen los pesos y me aumenta la moneda extranjera, las divisas. Bien. O compro un auto o compro lo que sea. ¿Sí? Cambio un bien por otro, del mismo valor. ¿Y más pasivo, menos pasivo? Hoy lo vimos. ¿Saldo una deuda con otra? ¿Con un préstamo quizás? Puede ser.
¿sí? O también vimos hoy que pasábamos una deuda no documentada a una documentada. O saldás una deuda con otra, es lo mismo. ¿Bien? ¿Se entiende? Profe, ¿puede Tengo una repetir los deuda, ejemplos, por favor? muchas veces tengo una deuda con un banco con mucho interés y consigo que me preste otro banco dinero con menor interés. Entonces yo pago esa deuda con el otro. ¿Cómo? Hola. ¿Quién me preguntó? No, una chica preguntó si podía repetir de nuevo, profe. ¿Todo o la última? No, los ejemplos. Bueno, más activo, más pasivo, que dijimos, me otorgan un préstamo. Me aumenta el dinero en efectivo del préstamo que me da el banco y del otro lado me genera una deuda con el banco, un compromiso. Menos activo, menos pasivo, el ejemplo es que pago esa deuda. Me disminuye la plata porque pago la deuda y me disminuye también la obligación que yo tenía. Del otro lado, más activo, menos activo, dijeron la compra de dólares. Puede ser la compra de dólares o de un auto, o de un escritorio, o de una computadora. Me aumenta el activo computadora y me disminuye el activo pesos. ¿Sí? O más pasivo, menos pasivo. Por ejemplo, hoy habíamos dicho, tengo una deuda que no está documentada y se transforma en una deuda documentada. ¿Sí? Cambia la forma de esa deuda. ¿Bien? Entonces estas son variaciones cualitativas, no produjeron cambios cuantitativos dentro del patrimonio, ¿sí? Ni me aumentó ni me disminuyó el patrimonio neto, el patrimonio quedó igual, ¿bien? Por eso son cualitativas. Pasaron de pesos a un auto, o de pesos a dólar, ¿sí? O de una deuda no documentada a una deuda documentada, pero el patrimonio neto siguió igual. Ahora, fíjense ¿por qué dice que son permutativas, profesor? Se puede llamar cualitativas o permutativas. Acá lo habíamos dicho, que algunos autores las llaman operaciones permutativas. Ah, bien. O a las cuantitativas las llaman modificativas. ¿Por qué? Y porque las cuantitativas modifican el patrimonio. ¿Sí? Y el otro es... Las cualitativas de... permutativas, fíjate lo que te estoy diciendo. Cambio dinero por auto. Estoy permutando la calidad del activo, ¿se entiende? Por eso la llaman así. El nombre te lo va diciendo. Y acá tenemos las variaciones patrimoniales cuantitativas. ¿Y qué aparece acá? La R. ¿Qué es esa R? Recursos. Resultado positivo o resultado negativo. Resultados. ¿Qué habíamos dicho? Que para que sean cuantitativas, ¿qué tenía que pasar? Tenía que haber un resultado que me haga modificar el patrimonio, en más o en menos. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un aumento de activo, pasivo no tengo nada, y del otro lado tengo un más resultado. ¿Qué pudo haber pasado acá? A ver si alguien sabe un ejemplo. La venta de un trabajo. Ganancias. ¿Qué ganancia? Puede ser, por ejemplo, la modificación o la cotización de la moneda extranjera subió. Puede ser el resultado o sea, va a ser del lado del activo, esa moneda extranjera va a valer más pesos y del otro lado vas a mostrar el resultado positivo. O una forma muy fácil de verla es, me donaron 100.000 pesos. Me aumentó 100.000 pesos mi activo, del otro lado tuve un resultado positivo por 100.000 pesos, porque me lo donaron, me lo regalaron. ¿Se entiende? ¿Me aumentó mi patrimonio? Sí. ¿En cuánto? 100.000 pesos. En 100.000. Entonces es cuantitativa o modificativa. ¿Bien? Sí, o con la donación de un inmueble, que es más común. Lo mismo. Del lado del más A, que tengo el inmueble, el edificio. Y del otro lado, el resultado positivo, porque me aumentó mi patrimonio en el valor de ese inmueble, que me lo regalaron. ¿Sí? Menos activo, menos resultado. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pudo haber pasado? Se puede haber perdido un activo, tipo un auto, se te rompió y lo perdiste. Exactamente. Un auto se me rompió, no sirve más, no lo tenía asegurado. Esto es importante, si estaba asegurado no es así. Pero no lo tenía asegurado,
ya no tengo más ese activo y tengo una pérdida, un resultado negativo. ¿Qué pasó con mi patrimonio en este caso? Lo perdí. ¿Todo el patrimonio perdiste? Disminuyó. No, disminuyó una Disminuyó el parte. patrimonio. No, Disminuyó todo el no. patrimonio en el parte valor de del ese valor del vehículo. auto. En el valor del auto. Exactamente. Más pasivos, menos resultados. Pago de una deuda. Pago una deuda. Acá es más difícil. Si yo pagué una deuda, fíjense bien lo que están diciendo, analícenlo con la Tendría que ecuación. tener menos activos también. Tendría que tener menos dinero en efectivo, porque ¿por qué lo pagué? Puede ser que se adeudan los servicios. Exactamente. Ana, ¿me dijo eso? Sí, profe. Ana, ¿vos tuviste contabilidad antes? Sí. Ah, se nota. Porque esto no me lo iba, yo se lo pregunté, pero es muy difícil que me lo diga. Cuando ustedes pagan, a ustedes les llega la factura del servicio, ¿sí? Ese servicio, en ese momento que les llega la factura y ustedes están reconociendo que lo deben, si es de ese mes, el pago del servicio es un resultado negativo, ¿sí? Es un gasto. Y como todavía no la pagué a esa factura, ahí tengo un aumento de pasivo, porque estoy debiendo el pago de esa factura. ¿Bien? Y la otra, menos pasivo, más resultado. Que te perdonen una deuda. Que te perdonen una deuda. Ojalá no pasara siempre, esto no sé cuándo pasa, pero bueno, puede pasar. O que un socio la pague. Sí, que un socio la pague y que no pida nada a cambio. Que el patrimonio no aumente, que la proporción del Capaz socio que no no sé aumente. si te la perdonan, pero puede ser prórroga, ¿no? No, puede ser que te condone una deuda, puede ser que un socio la pague porque te quiso, porque es bueno, porque tenía la plata, le sobraba y quiso que la empresa le vaya bien y te la perdonó. Pero a veces también pasa con los proveedores. Hay veces que el proveedor te da una mano, vos tenés un negocio que en este mes te fue mal y te dicen, bueno, esta deuda, si vos me vas a seguir comprando a mí de acá en más, esta deuda que tenemos hasta ahora, no me la pagues. Bueno, ahí se disminuye el pasivo y tenés un resultado positivo. ¿Por qué? Porque te están regalando, no vas a tener que pagarla, ¿se entiende? Bien. Entonces, cuando aparece la R, el resultado positivo o negativo, ¿qué variaciones tenemos? Variaciones cuantitativas o modificativas. ¿Por qué? Porque el patrimonio neto aumenta o disminuye, pero no por causas de aporte o retiro de los socios, sino por operaciones económicas que la empresa realizó y les dio ganancias o pérdidas. ¿Bien? ¿Está claro esto? Entonces, cuando aparecen los resultados, el patrimonio se modifica, aumenta o disminuye. Entonces las llamamos operaciones cuantitativas. Si no aparecen los resultados y solo intervienen activos, pasivos, son cualitativas o permutativas. ¿Sí? El patrimonio no se modifica en estos casos. Profesor, sí. Yo no entendí muy bien por qué hay un resultado negativo con el pago de impuestos. Eso no me quedó muy claro. El pago de un servicio. No. En un pago de un servicio. Pago de un servicio. También puede ser un pago de impuestos. Cuando vos estás pagando un impuesto o un servicio, estás reconociendo un gasto, ¿sí? Para la empresa. Y ese gasto es un resultado negativo para vos. ¿Sí? Entonces, por eso aparece el resultado negativo. Y como vos usás la luz todos los días, pero vos no la pagás todos los días, no vas a ELAP todos los días y pagás la luz que usaste ese día. Lo pagás mensualmente, o bimensual, o como sea, no sé. Entonces, vos lo estás usando todos los días, cuando llega fin de mes, te aparece la factura, hoy te estás dando cuenta que tenés un resultado negativo por el gasto de luz, pero todavía no lo pagaste. ¿Sí? Entonces tenés una deuda, tenés un compromiso con EDELAP. ¿Bien? Claro. ¿Entiendes? Porque todavía no se pagó. Está bien. Está bien. Estaríamos viendo, digamos, en toda la operación, solo esa partecita,
¿no? No sería el resultado de todas las operaciones que hace una empresa. Sería solamente esa parte. Acá estamos viendo operación por operación. Claro, de a una. está bien. Claro, Operación está. de a una. Está bien, gracias. Me saco un crédito, me dan la plata y tengo la deuda. Solamente esa operación, fui y saqué el crédito. Ah, está bien, gracias. Bien. Entonces dice que las variaciones patrimoniales no producen modificaciones cuantitativas en el patrimonio neto, solo cualitativas. Esperen que entienda un poco el cuadro este. No producen modificaciones cuantitativas en el patrimonio neto, solo cualitativas. Que las variaciones patrimoniales solo generan variaciones cualitativas cuando no generan resultados, ¿sí? Cuando hay operaciones con terceros o hechos de contextos o internos que no generan resultados, o determinadas operaciones con propietarios que no generan resultados. Esto es todo lo que veníamos hablando recién. ¿Cuándo son cualitativas? Y cuando no está la R, ya lo vimos. Cuando aparece la R es cuantitativa, porque aparece un resultado positivo o negativo. ¿Bien? Si no aparece la R, son operaciones cualitativas o permutativas. Producen modificaciones cuantitativas en el patrimonio neto cuando las operaciones con terceros o hechos del contexto o internos generan resultados, ¿sí? Aparece la R en la ecuación, o determinadas operaciones con los propietarios no generan resultados. ¿Sí? Determinadas operaciones con los propietarios que no generan resultados. Bueno, Pero si no generan resultados, ¿no serían cualitativas? Sí, no sé si está tan claro este cuadro, pero acuérdense lo que venimos hablando hasta recién, chicos. Cuando aparece la R en la ecuación, cuando la R aparece en la ecuación, la operación es modificativa. ¿Por qué? Porque al aparecer un resultado positivo o negativo, hace que el patrimonio neto aumente o disminuya. ¿Bien? Que el patrimonio aumente o disminuya. Cuando no aparece la R, quiere decir que la variación fue cualitativa, más activo, menos activo, más pasivo, ¿sí? No aparece el resultado. El patrimonio sigue siendo el mismo, no cambia. ¿Bien? Entonces ahí la operación es cualitativa o permutativa. Obviamente hoy no les va a quedar bien claro, lo van a tener que leer de nuevo, varias veces. Después lo voy a decir en el libro en donde lo van a poder leer. ¿Sí? Pero estos son todos los tipos de variaciones que nosotros podemos encontrar en un negocio. Plántense en un negocio, ustedes abrieron la persiana y empezaron a vender mercadería. Bueno, esa venta de mercadería es una variación. Se fue mercadería, ingresó dinero, ¿sí? Me ingresó plata en un valor mayor a lo que valía ese bien que se fue. Entonces, ¿qué tuve? Una ganancia. ¿Se entiende? Continuamente estamos haciendo operaciones dentro de un negocio. Todas esas operaciones pueden ser modificativas o permutativas. ¿Sí? Cuando hay resultados, es modificativa. ¿Por qué? Porque se modifica el patrimonio. Cuando no hay resultado, es cualitativa o permutativa. ¿Por qué? Porque el patrimonio ni aumenta ni disminuye. Las operaciones con los propietarios pueden ser cualitativas o cuantitativas. Las cualitativas cambian la composición del patrimonio neto, pero no su magnitud. Ya lo vimos hoy, ¿sí? Que teníamos resultados acumulados y pasaban a ser una reserva. El patrimonio sigue siendo el mismo. En cambio, las cuantitativas cambian la composición y magnitud del patrimonio neto, pero no generan resultados. ¿Sí? ¿Se entiende? Cambian la composición del patrimonio neto, pero no generan resultados. ¿Por qué? Porque hubo un retiro del socio o un aporte del socio. Si el socio aportó, esto no es un resultado positivo. Es un aporte del socio que me hace aumentar el patrimonio neto. ¿Bien? Entonces, pueden ser cuantitativas las operaciones, ya sea por resultado o por una operación con el socio. ¿Sí?
Cuando hay resultado positivo o negativo, la operación es cuantitativa y modificativa. ¿Bien? Pero también puede ser cuantitativa una operación con los propietarios y no haber resultado. ¿Se entiende? ¿Por qué? ¿Puede Porque dar un ejemplo de eso, profe? Que sea Lo que venimos a- cuantitativa con un socio y que no genere un resultado. un aporte o un retiro. Claro, porque no es una ganancia. Es algo que No aportar. obtuviste ni ganancia ni pérdida. ¿Se entiende? Son los dos casos. Aumenta, es cuantitativa cuando el patrimonio aumenta o disminuye. Ahora puede ser cuantitativa porque hubo resultado. Ahí la llamamos modificativa. O cuantitativa porque hubo un aporte o un retiro de los socios. ¿Sí? Bien. ¿Entendió? Sí, sí. Se van a olvidar de esto. Después lo van a tener que leer, ¿eh? O volver a ver la clase. Obviamente en la práctica lo van a ver bastante. Operaciones patrimoniales, operaciones con terceros, producen cambios en la situación patrimonial, salvo situaciones contingentes, operaciones neutras. Operaciones con terceros pueden ser cualitativas, implica permutación de elementos de activos por otros pasivos, elementos de activos por otros activos, pasivos por otros activos, o activos por pasivos. Todo lo que venimos viendo recién, esas ecuaciones, estas son las ecuaciones que vimos recién. ¿Sí? Después repásenlas. O cuantitativas, producen modificaciones del activo o del